para dejar en grabación y explicarles el trabajo que vamos a hacer, independientemente que todavía no estén inscritos todos, pero les insto a que lo hagan luego porque van a tener un tiempo determinado para hacer el trabajo, que no es muy complejo, ¿ah? No es muy complicado. Nosotros hemos visto en las clases previas, bien previas, no las últimas, sino las previas, los 5 tejidos básicos. Vimos, ¿cierto? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y tejido sanguíneo. Entonces yo les voy a pedir eh, que, por supuesto, trabajen en su grupito, cada uno que ojalá pudiera cada grupito, su grupo, valga la redundancia, de WhatsApp, y que se puedan comunicar entre ellos, los del trío, digamos, y van a buscar por cada grupo 2 imágenes en Internet que aludan a los tejidos básicos, ¿ya? Cuando hablo de imágenes me refiero a fotos, no a esquemas, a fotos. Y esas fotos tienen que tener una particularidad, no deben tener rótulos, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar ahí en Google, van a googlear y van a buscar entonces cada grupo va a buscar 2 fotitos, ¿ya? 2 fotitos que no tengan, insisto, rótulos. Esa es la premisa, porque los rótulos los van a poner ustedes, ¿ya? Yo les voy a indicar mediante una hojita que voy a subir a la plataforma y también a los delegados, se los voy a mandar por correo, cómo deben hacer los rótulos, para que aprendan también a rotular bien el tipo de letra, ¿cierto? El número de la letra, etcétera. Y además, sí, de cualquiera, Claudio, pero van a tener un tope. Yo ya les voy a indicar eso. Y además de eso, entonces, debajito de la imagen, de las imágenes, ustedes van a describir el, el- el- el corte que está mostrando. Ya van a hacer una descripción, por supuesto, escrita. Ya la van a escribir en una hojita, ojalá con computador. Y una vez que tengan eso hecho, le van a sacar una foto y se la van a enviar a los alumnos ayudantes que les voy a mandar los nombres. A cada alumno ayudante les voy a indicar un número de grupos, entonces ustedes se comunican con esa persona y a esa persona le van a mandar sus trabajos. Entonces tiene que ir la imagen, los rótulos y la descripción que no debe ser más allá de 12 líneas. 12 líneas. 12 líneas, ¿cierto? Todos saben lo que es una línea escrita, ¿cierto? 12 líneas, no más que eso. ¿Ya? Y eso lo van a hacer en 2 dibujos, 3 personas. Entonces van a haber 2 grupos que van a trabajar, les voy a leer, pero esto se los voy a mandar, no se preocupen. Van a trabajar 2 grupos con tejido epitelial de revestimiento. Van a haber 2 grupos que van a trabajar con tejido epitelial glandular. El tercer tema, van a haber 2 grupos con tejido conjuntivo laxo. Después van a haber 2 grupos con tejido conjuntivo denso. 12 líneas, exactamente. Tejido muscular liso, 2 grupos. Tejido muscular esquelético, 2 grupos. Tejido muscular cardíaco, 2 grupos. Tejido nervioso, 2 grupos. Ahí les voy a especificar exactamente lo que voy a pedir tejido nervioso, porque eso es medio complejo, porque ahí hay órganos. Entonces ahí vamos a pedir una foto de cerebelo, otra de nervio, una de ganglio y una de médula. Por eso hay 2 grupos, son 4 imágenes. Tejido sanguíneo, 2 grupos, y tejido adiposo, 2 grupos. Esos son los 10 temas, porque son 2 grupos en cada uno, entonces son 20 grupos en total. Yo esto mismo que estoy leyendo se los voy a mandar escrito, ¿ah? Así que no se preocupen, si no lo comprendieron bien, yo se los voy a explicar. Entonces esa es la tarea que van a hacer. Para eso van a tener un plazo de una semana y media, ¿ya? Para hacerlo. A partir de hoy, a partir de hoy, o de mañana mejor, porque les voy a mandar hoy día la información, entonces a partir de mañana vamos a contar los días, son alrededor de 12, 13 días. No, Sofía, no es dibujo. No es dibujo. Solamente tienen que buscar las fotos, pero las fotos tienen que tener ciertas características, reitero. No deben tener rótulos, no debe aparecer ningún nombre en la foto, se tiene que ser una fotito, tal cual. Y no puede ser esquema tampoco, tiene que ser foto, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí, voy a buscar en la misma imagen de hoy día a ver si encuentro alguna foto. No hay ni una. Siempre cuando uno quiere mostrar algo, no aparecen. Ahí hay una foto, ¿se fijan? Ahí hay fotos.
Esas son fotos, pero esta foto tiene el problema que tiene rótulos, ¿ya? No tiene que tener rótulos la foto. Por eso que tienen que buscar con calma, ¿ya? Tienen que haber fotos en esta clase, parece que en la clase pasada les mostré algunas sin rótulos. A veces las rotulo yo, ¿ah? Por ejemplo, esa no nos servía, ¿cierto? Esta tampoco. Ese es un esquema, por si acaso, ¿no? Bueno, justo cuando uno quiere mostrar algo, la ley de Murphy, nunca se da. Pero bueno, les voy a enviar también un ejemplo, ¿ah? Les voy a enviar un ejemplo para que lo tengan más clarito. Bueno, eso es lo que van a hacer, chicos. Ya eh, van a trabajar en eso y van a hacer entonces su imagen y van a hacer una descripción de no más allá de 12 líneas. Ya, entonces les voy a medir también. Si se pasan de 12 líneas, se va a ir descontando puntaje. Tienen que ser 12 líneas. Entonces vamos a apelar aquí la capacidad que ustedes tienen de poder eh, sintetizar la información, ¿cierto? En esa cantidad de líneas, porque a veces uno puede hablar mucho, pero no decir nada, ¿cierto? Entonces aquí, bien claro y bien contundente, se observa un corte de en la cual se aprecia eso. Esa es la descripción, ¿ya? Bueno, y un mínimo de línea exacto. Mínimos, es que no creo que ocupen menos de 12, ¿ah? Porque tienen que hacer una descripción que sea contundente también, pues, o sea, tampoco lo hagan en 2 o 3 líneas. ¿Ya? Porque también pueden colocar, se observa un corte de y eso sería todo. No, tienen que colocar algo más. Entonces, por favor, les voy a dar las indicaciones, no se preocupen, ¿no? Les voy a dar las indicaciones por correo y por la plataforma para que lo tengan claro a través de los delegados. Entonces, Sebastián, por favor, apure a sus compañeros que no se han inscrito, porque de mañana partimos. Así que los que no se han inscrito, háganlo después de la clase, después de la prueba, para que Sebastián tenga la lista. Y después Sebastián me va a mandar, ¿cierto? Los que se inscribieron. Ustedes eligen los temas, por si acaso. Ahí Sebastián, el primero que llegue, él lo anota nomás. Y después si alguien llega y pide el mismo tema, dice, no, ya está ocupado. Son 2 temas nomás. Ya, perfecto, Sebastián. Son 2 temas solamente o sea, son 2 grupos, perdón, por cada tema. Ya, o sea que son 6 personas. Si se acabaron las 6 personas, ya ese tema ya se agotó, hay que buscar otro. ¿Mm? Esa es la idea para que no se repitan los temas. Ya, bueno, eso es a grandes rasgos la tarea, ¿m? El trabajo que van a hacer, chicos. No, lo van a elegir ustedes, ahí yo los dejo pelear a ustedes, yo ahí no me meto. Por eso le dije a Sebastián, el primero que se inscriba con él ocupa el tema y después él mismo les dirá, miren, ¿saben qué? No hay más cupo en este tema, tienen que buscar otro. Bueno, pero eso lo dejamos para después, chicos, porque hoy día vamos a seguir estudiando nuestra hipófisis, ¿ya? Vamos a estudiar nuestra hipófisis, me perdí aquí un poquito. Hoy día vamos a revisar los factores de liberación, los releasing factors, eh, que son una serie de moléculas que para muchos autores, incluso para mí, son hormonas así de simple, porque son moléculas que están actuando sobre células, ¿ya? Y están incidiendo sobre la acción de esas células, que es lo mismo que en la práctica hace una hormona. Ahora, los factores de liberación son producidos por cuerpos neuronales que están, ¿cierto? Como ustedes ya saben, en núcleos eh, del hipotálamo, ¿ya? Ahí donde hay una serie de núcleos y en ese lugar entonces se originan estas sustancias que se llaman factores de liberación o releasing factor, y que van a estimular, ¿cierto?, a las células de la adenohipófisis para que éstas a su vez produzcan hormonas. ¿Da? Esa es más o menos la idea de los factores de liberación. Bueno, el hipotálamo, como nosotros sabemos, ¿cierto?, está en la parte superior de la hipófisis. Aquí nosotros tenemos, aquí está. Aquí tenemos nuestra hipófisis, que te la dibujaron en rojo aquí, ¿cierto? Y aquí está nuestro hipotálamo. Aquí en esta zona es donde están los núcleos, ¿ya? Los núcleos. Recuerden que los núcleos son asociaciones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico se llaman ganglios, ¿cierto? Eso lo estudiamos en su minuto. Entonces, chicos, vamos a ver aquí lo que hacen los anatomistas, ¿cierto? Ellos hacen lo que se llama un mapeo,
¿cierto? Un mapeo de los distintos núcleos, ¿ya? Ellos obviamente pintan aquí, les colocan colorcitos, ¿verdad? Para que se vea bonito. Hay algunos que son sobrepuestos, si ustedes se fijan, por ejemplo, el paraventricular, acá está el dorso mediano, ¿verdad? El óptico, el supraóptico, etcétera, etcétera, etcétera. Se fijan que cada uno de ellos tiene sus nombres, de los cuales el paraventricular es bastante conocido por ustedes, ¿cierto? Y el supraóptico, este que está aquí y este que está acá. Ahora, estos otros tienen que ver con, no todos, por supuesto, algunos de ellos tienen que ver con la formación de los factores de liberación, porque el supraóptico y el paraventricular producen hormonas, la ADH y la oxitocina que vamos a tratar hoy día precisamente en esta clase. Entonces, bueno, estos factores de liberación o releasing factor que se producen, ¿cierto?, en estos núcleos, aquí hay un esquema donde están representados los núcleos, por supuesto, con pocas neuronas para no complejizar tanto el monito, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el paraventricular pusieron 2 neuronas nuevas, pero obviamente no son dos, son muchas más. Aquí está el dorso medial, ¿cierto?, el ventro medial, el infundibular, etcétera. ¿Ya? Esos son los núcleos. Y si ustedes se fijan, como aquí hay cuerpos neuronales, a partir de los cuerpos neuronales, como ya aprendimos en el tejido nervioso, se aparecen, ¿cierto?, los taxones. Estos son los taxones de líneas largas. Se fijan que aquí en el supraóptico y en el paraventricular, los axones son bastante larguitos y llegan a la neurohipófisis. La neurohipófisis que todavía no la hemos estudiado. Bueno, aquí en la neurohipófisis, ¿cierto? Se liberan las hormonas que se producen en estos dos núcleos, que son precisamente la DH y la oxitocina, ¿ya? Pero miren acá, estos núcleos que están aquí, también tienen obviamente sus axones, porque están formados por cuerpos neuronales, ¿se fijan? Y esos axones también bajan por aquí, pero no llegan hasta acá, llegan a la región que corresponde a la eminencia media, más o menos, de la pars tuberalis, de la hipófisis, ¿cierto? En este sector. O sea, tienen axones un poquito más cortos, ¿ya? Bueno, esos núcleos, ¿cierto?, son los que producen estos factores de liberación, que obviamente, ¿cierto?, van a ir a estimular posteriormente esos factores a las células de la adenohipófisis. Las células de la adenohipófisis fueron las que estudiamos precisamente en la clase anterior, en la clase pasada. Entonces, resumiendo, tenemos aquí una serie de núcleos instalados, ¿cierto?, en el hipotálamo, cuyas secreciones van a ir tanto unos como el paraventricular y supraóptico a la neuro y otras van a llegar aquí a este sector que corresponde a la eminencia media y de ahí se van a ir vía sanguínea a estimular las células de la adeno. Ese es el resumen. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si nosotros tomamos solo los axones del núcleo paraventricular y los axones del supraóptico, estos dos de aquí y estos dos de acá, obviamente son más, insisto, y los juntamos y hacemos una especie como de fascículo, ¿cierto? De estructura específica como un haz. A eso vamos a llamar haz hipotálamo hipofisiario. Es decir, el haz hipotálamo hipofisiario va a ser el conjunto de axones que provienen desde el núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a tomar solo los axones de los otros núcleos que van a dar los releasing factors. Entonces los tomamos ahí, se fijan, ahí hay un circulito, un óvalo que engloba, igual como acá, ¿cierto? Aquí vamos a englobar solo los axones de estos neuronas que vienen de estos núcleos y vamos a denominar a ese grupito, ¿cierto?, de axones el haz túbero infundibular. ¿Ya? Túbero infundibular. Entonces tenemos dos haces, el túbero infundibular y el hipotálamo hipofisiario. Estos son términos que usa mucho la fisiología, por eso se los comento. Bien, vamos entonces a los releasing factors. Los releasing factors, como decía hace un rato, son moléculas. Son moléculas, por lo tanto, ¿cierto?, tienen una acción muy similar a la que realizan las hormonas, la diferencia es que aquí van a actuar sobre las células de la adenohipófisis. Bueno, para variar, se usan siglas aquí para denominar los releasing factors. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La TSH, que es la hormona tiroestimulante, que es producida por las células tirotrópicas de la adenohipófisis, ¿cierto? Esa celulita, la tirotrópica, es estimulada por la TRH.
TRH, que es la hormona liberadora de TSH, ¿ya? Esa R viene de releasing, y generalmente, casi mayoritariamente diría yo, todos los releasing factors tienen una R, ¿ya? Entonces es fácil reconocerlo, porque con tantas siglas uno al final termina mareándose, ¿cierto? Pero uno los detecta rápidamente por la presencia de esta R, es el releasing. ¿Ya? Entonces, hormona liberadora de TSH en este caso. Y esta sustancia, ¿cierto? Que es un releasing factor, va a ir a estimular a las células tirotrópicas para que a su vez células liberen, ¿cierto? La hormona tiroestimulante que a su vez va a ir a actuar sobre el tiroides. ¿Ya? ¿Se fijan? Es como una secuencia, una secuencia. Entonces, la gracia que tiene esto es que se puede realizar una inhibición de producto cuando en diferentes sectores, diría yo, en este circuito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cantidad, siguiendo con el ejemplo de la tiroides, si yo tengo una cantidad excesiva de hormonas tiroideas como la T3 y la T4, que son las hormonas del tiroides, ¿cierto? Estas van a ir en una cantidad determinada a inhibir las células que producen la TSH, es decir, las células tirotrópicas, o también puede ir a inhibir acá al hipotálamo, específicamente a los núcleos que producen la TRH, o sea, el releasing factor. ¿Ya? Entonces, pues hay dos formas en el fondo de producir esa alimentación, eso que los fisiólogos llaman el feedback negativo en este caso. Se fijan, de esa manera entonces esto se regula y no se produce tanto, ¿cierto?, del producto final, porque al final no es necesario tener tanto, seguramente por una cantidad obvia, ¿cierto?, que se requiere para el organismo y no más que eso. Entonces aquí hay que ir equilibrando todo. Esa es la idea, digamos. Bueno, eso hacen los releasing factors, y los releasing factors, por supuesto, ¿cierto? Existe uno para cada tipo de célula de la adenohipófisis, y aquí es nombre, se fijan, la SRH, ya, esa tiene que ver, ¿cierto?, con las células somatotrópicas. La PRH, se fija que hay una R ahí, eso como les decía, de releasing. Esta es del crecimiento, R, ¿cierto? La GNRH. No, perdón, ahí que no alcanzo a ver bien, voy a ampliar un poquito esto, chico, ahí sí. Ahora sí. La GNRH, ya, la gonadotropina. Después está la TRH, que es la que veíamos recién, ¿cierto? Y la CRH, que es la adenocorticotrópica, la reguladora de la adenocortico. Entonces tenemos varios releasing factors que actuarían entonces en forma de hormonas y actuarían sobre estas células de la adenohipófisis estimulante. ¿Ya? Esa es más o menos la idea de los releasing, ¿ya? Eh, bueno, eso es lo que quería comentarles con respecto a este tipo de moléculas. Bueno, y la eterna discusión, ¿cierto? Si son hormonas, yo creo que sí, pero bueno, eso lo dejamos para que sigan discutiendo los fisiólogos. Vamos a entrar entonces ahora en el análisis de la última región de la hipófisis que nos corresponde ver, que es la neurohipófisis. Y yo les había adelantado algo de este componente, porque en él no se producen hormonas, sino que solamente se liberan. Se liberan. En el fondo es como un lugar de almacenaje de la ADH y la oxitocina, y posteriormente, ¿cierto?, se produce la liberación cuando se requiere. ¿Dónde se producen estas hormonas? En el hipotálamo. ¿Dónde? Específicamente en los núcleos supraópticos y paraventricular. Ya, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo es ahora histológicamente la neurohipófisis? Bueno, yo estaba, ¿cierto?, en la clase pasada que cuando uno hace cortes de la hipófisis se nota claramente cuál es una y cuál es otra, primero por el color y por el tamaño. Generalmente esta área, que es la neuro, ¿cierto?, es mucho más clara, porque hay menos células que las que hay en la adeno. Ya aquí tenemos una cantidad importante de axones, terminales axónicos, ¿cierto? Mucho vaso sanguíneo, porque las hormonas que se van a liberar aquí tienen que irse vía sanguíneo al resto del cuerpo. ¿Ya? Bueno, aquí están los dos núcleos, se fijan, acá arriba en el hipotálamo, ahí se producen las hormonitas y van bajando, ¿cierto?, por los axones, por el axoplasma, y llegan finalmente a las telodendritas que se comunican con los vasos sanguíneos, con los capilares en este caso. Bueno, aquí hay algo bien interesante que hay que hablar de lo que acabo de explicar, que es el hecho de que las neuronas están aquí
anexadas a vasos sanguíneos. Regularmente, perdón, regularmente uno tiende a pensar de que las neuronas se asocian entre neuronas o a lo sumo, como veíamos hace un tiempo atrás, todas las células musculares esqueléticas, ¿cierto? O las células musculares lisas, para producir, ¿cierto?, esa sinapsis neuromuscular. También existen algunas que se asocian a estructuras glandulares. Pero aquí actualmente lo que ocurre en la neurohipófisis o en la par nervosa es una asociación entre los terminales nerviosos con vasos sanguíneos, con capilares particularmente, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de una asociación que es un poco atípica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Otra cosa que es interesante cuando uno revisa la par nervosa es la presencia de vesículas, ¿ya? Vesículas de secreción que se encuentran no solo arriba, en la parte donde están los cuerpos neuronales, ¿ah?, sino que también a nivel del axoplasma y por supuesto en la región terminal que son las telodendritas. Y a veces esos gránulos son de cierto tamaño, relativamente grande, que obviamente tienen en su interior hormonas que están siendo producidas arriba y prontas a ser liberadas. Ya, entonces eso también es interesante. De hecho, hay un señor que estudió eso, el señor Herring, que determinó precisamente la presencia de los cuerpos de Herring, que ya les voy a comentar. Bien, ¿cuántos tipos de vesículas podemos encontrar? Porque no son solamente las estructuras que tienen las hormonas, sino que también existen, ¿cierto?, algunas otras vesículas. Partamos primero por los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring son vesículas de un cierto tamaño, no son tan grandes, pero sí tienen un tamaño que va entre los 10 y los 30 nanómetros aproximadamente, que se disponen generalmente muy cerca de las dendritas. Y a veces, ¿cierto?, cuando están en el axoplasma, son tan grandecitos que dilatan el axón. El axón es una prolongación relativamente fina. Entonces, como están estas masas, estos gránulos, ¿cierto?, comienzan a atar el axolema, que es la membrana plasmática del axón, ¿cierto? Y por supuesto, se nota una zona bastante marcada, ¿cierto?, en esa área. Esos son, ¿cierto?, los cuerpos de Herring, descritos por este señor, y que obviamente han sido analizados bioquímicamente, y ahí está precisamente la oxitocina y la ADH. Ahora bien, existen otras vesículas que son un poquitito más grandes y que tienen generalmente un contenido de acetilcolina. La acetilcolina, como ustedes saben, ¿cierto?, es una neurosecreción bastante estudiada, ¿cierto? Se conoce mucho sobre esa molécula y que juegan en este caso un rol específico en la liberación precisamente de las vesículas que tienen estas hormonas. Otro tipo de vesículas son unas que poseen en su interior algunos elementos o moléculas similares a las que tiene, o las que se producen, mejor dicho, en la médula suprarrenal, o sea, las llamadas catecolaminas, ¿ya? Ahí se pueden encontrar algunas de estas moléculas. Aquí estamos hablando de gránulos un poquito más grandecitos, o sea, están en menor cantidad, por supuesto, que las otras, que la mayoría son cuerpos de Herring. Y esos son los que se tiñen generalmente, porque son muchos, y además son los que llevan las hormonas que a nosotros nos interesan. Aquí tenemos una foto donde se puede ver, tiene un cierto aumento, ¿cierto? Donde se puede ver un cuerpo de Herring, ¿ya? Una estructura bastante dilatada. No necesariamente cuando se cortan estos cuerpos son cortados transversalmente, a veces son en forma diagonal y eso hace que se vea más grande, ¿cierto? Un corte diagonal hace que la estructura se vea más grande que un corte transversal. Y si es longitudinal, con mayor razón, se ve más grande todavía. Ahora, otro hecho es que entre medio de todo esto, bueno, aquí están los axones, ¿cierto? Está toda la asociación de los axones, y por supuesto que como estamos en presencia de una estructura del sistema nervioso central, ¿cierto? En la práctica estamos en la zona, ¿cierto?, alta del sistema nervioso, vamos a encontrar algunas glías. Si ustedes se acordarán de las glías, ¿cierto?, que yo les comenté cuando estudiamos tejido nervioso. Y dentro de esas glías existen unas celulitas que para darle una identidad inherente al órgano que estamos revisando, se les puso pituicitos. Pero los pituicitos no son otra cosa que astrocitos, o sea, astróglias, de esas mismas que estudiamos en su minuto. ¿Se acuerdan? Las fibrosas, ¿cierto? Las filamentosas, a esas me estoy refiriendo.
que eran glías que tenían que ver con la nutrición puntualmente, porque ustedes recordarán que en las puntas de esas prolongaciones habían unas dilataciones que nosotros le llamamos pie perivasculares. Entonces, esos también están aquí. Por supuesto que también existen microglías, ¿cierto? Que son los macrófagos, que ellos siempre están atentos ante la eventualidad que llegue alguna sustancia extraña a este sector. Pero los piruicitos son los que llaman la atención y, como les digo, son los que le pusieron este nombre más específico en circunstancias que son simplemente astrocitos. Bueno, sigamos viendo más fotitos. Aquí tenemos un corte con dos tinciones distintas, ¿ah? Donde vemos cuerpos de Herring, ¿ya? HB en inglés, capilares se ven, no se olviden de que hay muchos capilares, porque obviamente son los capilares los que van a recibir las hormonas. Y esta es otra tinción donde también se ven los cuerpos de Herring, que son bastante protuberantes aquí, ¿eh? Lo más probable es que sean cortes diagonales, que sé yo, por eso se ven grandes. Y aquí se hizo una ampliación de un cuerpo. Son irregulares, ¿ah? Generalmente son un poco irregulares, producto del corte, producto de la forma que poseen. Entonces, esos son cuerpos de Herring, típicos de la par nervosa. Bueno, las hormonas que hay aquí son dos, ¿cierto? La oxitocina y la ADH, vasopresina también le llaman, o antidiurética. Fíjense que estas hormonas son súper pequeñitas, son nonapéptidos, de hecho tienen solamente 9 residuos de aminoácidos cada una. ¿Ya? Y lo interesante es que los análisis bioquímicos han revelado, y aquí lo dice, ¿cierto?, que el núcleo supraóptica contiene igual cantidad de ambas hormonas, el supraóptico. Acuérdense que estamos hablando de dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Pero el supraóptico tiene una cantidad equivalente, 50-50, de la ADH y de la oxitocina. Mientras que el núcleo paraventricular tiene más oxitocina que ADH. Eso quiere decir que ambos núcleos producen ambas hormonas. No es que uno produzca la oxitocina y el otro produzca la ADH, no. En ambos grupos se producen las dos hormonas. Eso se ha detectado claramente, ¿cierto?, con estos análisis de tipo bioquímico. Bueno, aquí tengo un resumen de esta glándula rectora, como les decía yo en la clase pasada, que consiste básicamente, ¿cierto?, en la adeno, en la neuro que acabamos de ver, y, ¿cierto?, esta parte intermedia que también les comenté algo en la clase pasada, que es un sector que es muy difícil de observar en los cortes. Este es un cuadro resumen, ¿ah?, de todo. Aquí aparecen los núcleos, se fijan, ahí aparece la primera capilarización. Acuérdense que aquí hay una red admirable, ¿verdad? Aquí está la segunda capilarización, ahí están los vasos porta. Y bueno, y aparecen también las células de la adeno que tienen acción sobre diferentes otras glándulas, ¿ah? Por ejemplo, aquí sobre la suprarrenal, sobre la tiroide, sobre el ovario, sobre el testículo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por este otro lado, ¿cierto? Hay este otro tipo de células que también son acidófilas, que tienen acciones sobre el hueso, sobre, qué sé yo, el tejido adiposo, sobre las mamas, sobre los melanocitos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es básicamente, ¿cierto?, lo que corresponde a la hipófisis, que es la glándula, no quiero decir la más importante, pero es una de las más importantes por esa capacidad de dirigir, ¿cierto?, muchos órganos a la vez. Bueno, vamos a cambiar de glándula, ¿cierto? Vamos a irnos entonces a estudiar las otras glándulas y vamos a seguir con una que es relativamente sencilla y que ustedes también, digamos, han conocido bastante de ella, que es la tiroides, ¿ya? Entre paréntesis, esto todo está en el apunte, ¿ah? A ver, no alcancé a leer el chat que me manda Sebastián. BHA, barrera hematoencefálica, ¿a eso te refieres con BHE, Sebastián? Ya. Eh, Fíjate que en la neurohipófisis propiamente tal, tengo entendido que no. Es más específico en la región del cerebro y en el cerebelo, ¿ya? Por lo menos eso es lo que hacen referencia a los autores. No tengo información si es también en la neurohipófisis, ¿ya? Probablemente, sí. Ese es un terreno más de la fisiología, claro. Tiene razón, Daniela. Yo creo que habría que averiguar eso con un fisiólogo, ¿no? Yo, te insisto, no, no me voy a tirar al carril porque no lo desconozco, pero podríamos echarle una miradita, ¿ah? Bien,
La glándula tiroides, ¿cierto? Es una glandulita bien interesante, ¿ah? Esta glándula, como dice acá, ¿cierto? La parte anatómica está constituida por dos lóbulos que están ubicados en la zona, ¿cierto? Del cuello. Y estos dos lóbulos están asociados entre sí por una región llamada istmo. ¿M? Es una glándula extremadamente lábil, la de trabajar. Cuando queremos hacer cortes de tiroides, la verdad que cuesta muchísimo porque es muy frágil, se desarma fácilmente. La verdad que es muy complicado trabajar con ella. Pero bueno, así todo, es factible hacer algunos cortes con algunas técnicas más específicas, ¿cierto? Más especiales, y se logra obtener fotos como la que ustedes están mirando en este minuto. Bueno, en términos generales, como órgano va a tener un estroma, ¿cierto? Y va a tener un parénquima. El estroma va a ser la estructura externa, que es una cápsula formada por tejido conjuntivo, ya voy a referirme un poquito al detalle, y esa cápsula envía hacia el interior una serie de tabiques, que son los que ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿se fijan? Tabiques conjuntivos que van a ir sectorizando el órgano, la glándula en este caso. Ahora, el parénquima, que es la parte funcional del órgano, va a estar representado principalmente por estas estructuras que ustedes ven que son los folículos tiroideos, ¿ya? Los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos, por definición, no son otra cosa que estructuras esféricas u ovoides, ¿cierto? Que tienen un espacio en su interior y que están delimitados por un epitelio cúbico simple. Y aquí aparece la dualidad, ¿cierto? Si este epitelio lo podemos clasificar como de revestimiento, lo podemos clasificar como glandular. Y ahí uno tiene que tener la capacidad como para lograr entender de que estamos hablando, ¿cierto?, de un epitelio secretor y un epitelio de revestimiento. O sea, tiene las dos cualidades. Desde esa perspectiva, entonces, es un epitelio que se hace más atrayente, más interesante, ¿verdad? Por su capacidad de producir la T3 y la T4, que son las hormonas clásicas. Ahora, en medio de los folículos, en todas estas áreas, existe tejido conjuntivo que tiene muchos vasos sanguíneos, está muy irrigado, y lo otro que tiene de interesante esto, ¿cierto? Que los vasos sanguíneos solamente se ubican por fuera de los folículos, no ingresan al interior del folículo, que era lo que ocurría en los nidos. ¿Se acuerdan en la adenohipófisis que los vasos sanguíneos irrumpían hacia el interior de los nidos? Aquí no se meten al interior del folículo. Ahora, en el centro del folículo se encuentra la tiroglobulina, que es esa proteína, ¿cierto?, maciza, que es en el fondo el precursor de las hormonas tiroideas. Desde el punto de vista de la localización, el tejido conjuntivo que rodea los folículos se le denomina tejido interfolicular, ¿ya? Tejido interfolicular, algunos le llaman tejido intersticial, pero histológicamente hablando es tejido conjuntivo. Bueno, hablemos de la cápsula. La cápsula en la práctica, ¿cierto? En estricto rigor, se podría dividir en una que es interna, que está adherida directamente al parénquima, y una que es más externa. La interna es moderadamente denso o moderadamente laxo, lo mismo, ¿cierto? Y es la que envía los tabiques hacia el interior de la glándula, es la que sectoriza la glándula. Ahora, más hacia el exterior existe otra estructura que corresponde a la fascia cervical y que es también tejido conjuntivo, pero un poquitito más denso, ¿cierto? Mucho más firme, que corresponde, ¿cierto?, a la cápsula llamada externa. Ahora, entre ambas, entre la cápsula interna y la cápsula externa, se encuentra algo de tejido conjuntivo laxo. En el fondo todo es tejido conjuntivo, lo que va variando son los contenidos, ¿cierto? Más o menos fibras, eso es en la práctica lo que corresponde a decir referente a la cápsula. Ahora, independientemente de eso, yo les puedo decir por experiencia que a pesar de que se puede hablar un poco de tejido conjuntivo denso, esta cápsula no es muy gruesa y eso hace entonces que el órgano sea bastante lábil de tratar, ¿no? Súper difícil de cortar, se rompe fácilmente. Bueno, el tejido interfolicular, que es el tejido conjuntivo que está entre medio de los folículos, va a tener abundante capilarización, ¿cierto? También va a tener muchos vasos linfáticos, capilares linfáticos, que son los que transportan la linfa, y por supuesto que todo ese caudal de elementos que nosotros estudiamos en tejido conjuntivo, o sea, fibroblastos, linfocitos, células plasmáticas, mastocitos, fibras colágenas, fibras reticulares, proteoglicanos, GAPs, agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los elementos propios de un tejido conjuntivo.
Recuerden que el tejido conjuntivo es un tejido de relleno. Ahora, los vasos que rodean los folículos son capilares fenestrados. ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día cuando estudiamos capilares? Los capilares fenestrados son aquellos que tienen fenestros, que tienen orificios, ¿cierto? En su endotelio. Bueno, hay mucho vaso sanguíneo, hay muchas anastomosis también arteriovenosas sobre las cuales también les comenté en su debido minuto. Y la circulación linfática es bastante abundante en este órgano. Bueno, aquí se ve un poquito, ¿cierto? Bueno, esto de aquí es un trocito de un folículo, eso que está ahí, y ese es, ¿cierto? El coloide que está constituido por la tiroglobulina. Aquí hay otro folículo, y estos son el epitelio que conforma el folículo. ¿Se fijan? Es un epitelio de tipo cúbico simple. Y entre medio, ¿se fijan? En esa área que está rodeada por los círculos, va a estar el tejido interfolicular. Y aquí se ven ciertos vasos sanguíneos, se ven células, se fijan, ahí hay muchos núcleos de células que son propias del tejido conjuntivo, no es otra cosa. Bueno, en términos generales nosotros podríamos decir entonces que el parénquima estaría formado por folículos tiroideos, ¿verdad? Una membrana basal que rodea, ¿cierto?, todo el folículo. Acuérdense que es epitelio cúbico simple. Por definición, siempre debajo de un epitelio hay al menos una lámina basal, al menos, ¿cierto?, que es un componente de la membrana basal. ¿Ya? Eh, las células cúbicas que forman, que dan el límite, si ustedes quieren, al folículo, esas células por la disposición desde el punto de vista de su localización se les llama células foliculares. Así como cuando les hablaban en bioquímica, ¿cierto?, del enterocito, que era la célula cilíndrica del intestino delgado. Bueno, aquí también se le da un nombre específico a esta célula y se le conoce como células foliculares. Y ese nombre es muy importante porque existen además de estas células foliculares, entreveradas entre ellas, las células parafoliculares. Ese para significa al lado de, ¿cierto? Al lado de las foliculares. Y que son células bien interesantes también, ¿ya? No son para nada despreciables. De hecho, ellas producen hormonas también. Y bueno, el coloide, que es tal vez lo importante porque es la materia prima para producir, ¿cierto?, las hormonas tiroideas. Bueno, los folículos tiroideos tienen un rango en tamaño muy amplio, ¿no? Entre 20 a 200 micrómetros. Fíjense ustedes que esto es relativo también en un corte, porque si yo paso tangencial a un folículo, voy a ver tal vez un folículo que yo podría deducir que es pequeño, pero que a lo mejor no es pequeño porque pasé por uno de los lados. ¿Se fijan? Imagínense por uno de los cortes, ¿eh? Y este grandote puede ser que pasé por el medio del folículo. ¿Me fijan? Y este otro más grande todavía. A veces ocurren estas separaciones que ven ustedes ahí, que son artefactos de técnica, esas rayitas blancas que se ven. ¿Ya? Y esto también es por artefacto de técnica, esa zona blanca, donde lo que pasa es que al tratamiento del tejido con ciertos colorantes, el coloide se retrae, y al retraerse entonces se separa de la célula y quedan esos espacios. Así que esos son artefactos de técnica, esas estructuras blancas. Se ven bastante bonitas las células. ¿Se acuerdan que las células cúbicas por definición tienen núcleos redondos? ¿Ya? Así que aquí se ve muy bonito. Hay tinciones y tinciones, por supuesto. Hay algunas que no se ve tan claro. Aquí, por ejemplo, tengo otra tinción donde también se ven bastante bien las células cúbicas. ¿Se fijan? Ahí están. Aquí está el coloide. Aquí no hubo mucha retracción del coloide. ¿Se fijan? Fue muy poquito lo que se retrajo. Por lo tanto, no es muy grueso el espacio que quedó. Es bastante homogéneo, como ustedes pueden darse cuenta. Se ven los vasos sanguíneos ahí, miren, ahí se ven medio cuadraditos los eritrocitos como van pasando, pero en el interior ninguno, solamente en el tejido interfolicular, ¿ya? Solamente en el tejido interfolicular. El epitelio cúbico simple es cuando el tiroides está normal, ¿cierto? Lo que los fisiólogos llaman la normofunción, ¿cierto? Es de forma cúbica. Esta es una foto de barrido que se hace posterior a una criofractura. La criofractura es una técnica que se usa también en histología, en la cual se congela el tejido a menos 90 grados con nitrógeno líquido. Y posteriormente se produce un quiebre, porque esto se congela, tal cual, y se quiebra esa estructura. Y por supuesto, los quiebres, los pedacitos que quedan bien, digamos, se pueden tomar fotografías. Entonces lo que ustedes están viendo aquí son folículos, ¿se fijan? Ese es un folículo
Aquí hay otro folículo, se les sacó, no sé si aquí, pero por lo menos aquí se nota que se salió aquí también, que se salió el coloide, y se ven las células. Ahí están las celulitas, ¿se fijan? Y acá también se ven bastante bien. Ya, eso se puede hacer, ¿ya? Es una técnica muy bonita, es bastante tediosa, sí, porque se demora algunos días, pero al final se logran buenos resultados. Y ahí está el tejido interfolicular, todo eso que se ve entre medio. Bueno, hay una membrana basal, ¿cierto? Que tiene más cara de lámina, que es bastante delgadita, ¿ya? No hay una zona reticular de la membrana basal propiamente tal. Es continua, porque está por el contorno de todo, y envuelve, ¿cierto? No solamente las células foliculares, ¿ya? Sino que también las parafoliculares, ¿ya? Ya les voy a mostrar dónde están ubicadas las parafoliculares. Bueno, más hacia el exterior están los capilares, ¿cierto? Formando anastomosis, un plexo capilar, como le decimos nosotros, y también hay inervación, tanto simpática como parasimpática. Bueno, las células foliculares, como decía, son cúbicas en estado normal. Ya, si ustedes se fijan, ¿cierto? Cuando ocurre una alteración de la tiroides, uno puede histológicamente observar eso, porque las células en una hipofunción se hacen más planas. Los autores hablan de cúbico bajo, ¿ya? Porque no es plano plano, sino que es cúbico bajo, o sea, como que desciende un poco el alto de la célula, ¿ya? Y al revés, cuando hay una hiperfunción, o sea, las células están trabajando muchísimo, las células tienden a crecer un poquitito, a aumentar su altura, y se transforman en unas células que son cúbicas altas acilíndricas. Eso se da mucho en una cierta patología, ustedes lo van a estudiar eso con detalle en el curso de patología. Bueno, volvamos a la normofunción. En la normofunción el núcleo es relativamente redondo, ¿cierto? Esférico, ustedes lo vieron en la foto, como les mostré hace un rato. Hay un Golgi que está arribita del núcleo, por eso es supralinear. Las células se unen entre sí por complejos de unión, se unen con las vecinas. Y lo otro es que existen una serie de gránulos aquí, en esta región apical principalmente. Se fijan, hay algunos que son más pequeñitos y otros que son mucho más grandecitos. Y miren lo que hay en el ápice. Hay microvellosidades. No son muchas, no son muchas. Podría incluso decir que son microvellosidades banales. Banales significa que es poco, ¿cierto? Esa es la idea. Así que eso también es un hecho que se logra detectar al microscopio electrónico principalmente. Ahora, con respecto a los gránulos, hay al menos tres tipos de gránulos que se pueden percibir al microscopio electrónico. Los llamados gránulos subapicales, que son relativamente grandes, son de 200 nanómetros. No importa los valores para aprendérselos, simplemente se los doy como referencia. Bueno, esos gránulos subapicales, que son los grandes, contienen tiroglobulina, trozos de tiroglobulina, ¿no? Trozos. Esta tiroglobulina ha sido estudiada bioquímicamente, es una glucoproteína, entre paréntesis, que tiene aproximadamente un 3% de tirosina, con esa tirosina. Tirosina es un aminoácido esencial, entre paréntesis. El otro tipo de gránulos son algunas vesículas llamadas de coloide, que contienen, ¿cierto?, un trocito del coloide que es captado desde el lumen, ya mediante una endoxitosis. O sea, la célula, a través de esas microvellosidades que les mostraba yo recién, engloba un trocito del coloide y lo incorpora como una vesícula. Eso lo hace obviamente cuando requiere sintetizar las hormonas. Entonces, el lumen del folículo es literalmente una despensa. Entonces, si la célula necesita producir en una cierta cantidad la T3 y la T4, toma un trocito de esa despensa, lo incorpora a su célula y obviamente ahí comienzan a trabajar las enzimas para poder degradar la tiroglobulina. ¿Ya? El otro tipo, el tercer tipo de gránulos son simplemente lisosomas, que como ustedes saben, ¿cierto? Son bolsitas membranosas que en su interior tienen una gran cantidad de enzimas degradativas y que obviamente van a actuar en el proceso de formación de las hormonas. Bien, a ver, hablemos ahora de las otras celulitas. Estas están en menor cantidad claramente y están ubicadas entre medio de las células foliculares y por eso se les llama parafoliculares. La característica tal vez más importante de estas células es que ellas no llegan nunca a ver el lumen donde está el coloide. Están siempre hasta ahí más o menos. ¿Se fijan? Esta es una célula parafolicular. No llega, no ve nunca el coloide, nunca ve la luz, el lumen.
jamás, porque están tapadas por las otras. Entonces, por eso se llaman para, ¿ya? Esta celulita, fíjense que a pesar de que no está en gran cantidad, produce una hormona. También es una célula endocrina. Y esa celulita, ¿cierto? Produce una hormona que se llama calcitonina. Ahora, como es producida la calcitonina en el tiroides, se le antepone el prefijo tiro, tirocalcitonina. ¿Por qué es esto? Porque la calcitonina se produce en otros lados también de nuestro organismo, por ejemplo en el sistema respiratorio, ya por decir algún ejemplo. Entonces ahí obviamente la llamamos simplemente calcitonina. En cambio aquí, que es producida en el tiroides, se le antepone el prefijo tiro y se dice tirocalcitonina. Bueno, esta célula es un poquito más grandecita que las células foliculares, ya es de un aspecto más translúcido, más clarito, y obviamente como buena célula endocrina presenta gránulos, obvio, ¿cierto? Porque en los gránulos está la calcitonina, la cuadradita ahí. Hay un complejo de Golgi desarrollado, ¿cierto? Un RER medianamente desarrollado y una cantidad importante de mitocondrias que obviamente se requieren mucha energía para esta síntesis. Aquí hay una foto de una célula parafolicular. Bueno, está al ladito de una célula folicular, pero como ustedes ven aquí, esta es la célula parafolicular y se ven muy bien los granulitos, ¿se fijan? Estos granulitos están llenos de calcitonina. Ese es su núcleo, ¿ya? Y bueno, la verdad que no hay mucho que decir, ¿verdad? Es una muy linda foto. Y aquí tenemos un esquema para que a ustedes les quede claro cómo se disponen estas células. ¿Se fijan? No llegan a la luz del coloide. Nunca lo ven, no tienen idea que existe, ¿ya? Porque están aquí, tapaditas por las foliculares. La membrana basal, que yo les contaba que está debajo del epitelio, también cubre, ahí va la membrana basal, ¿se fijan? Que en estricto rigor es una lámina, recubre las células parafoliculares y regresa a recubrir las células foliculares. O sea, no se mete entre medio, a eso es lo que iba. Bien, ¿qué cambios morfológicos se pueden producir en este tipo en esta glándula, ¿cierto? Bueno, lo más clásico es cuando crecen, ¿no? Eso es la hiperfunción. Aquí tenemos, ¿cierto?, la normofunción, cuando las células son cúbicas. Aquí se ve, ¿cierto? Ahí se ven las células. Esa es una normofunción. Y aquí se ve una hipofunción. Aquí las células son un poquitito más bajas. Cúbica baja, plana. Todo esto está asociado con patologías, por si acaso. Yo no me voy a meter mucho en ese tema. Aquí hay una foto de una hipofunción. Y aquí está la hiperfunción. ¿Se fijan? Cuando hay hiperfunción no quiere decir que todas las células del folículo se hagan cúbicas altas o cilíndricas. Pueden haber sectores y otros sectores que mantienen su forma cúbica. Esto se ve muy bien en la enfermedad de Gray-Passedow. No sé si lo vieron o lo van a ver en patología. Insisto, no me meto mucho en ese tema. Aquí están las hormonas tiroideas. La T4, llamada también tiroxina con X, ¿ya? Que proviene de la tirosina con S, ¿cierto? Aquí está, ¿se fijan? Y esta es la triyodotironina, que es la T3. ¿Por qué se llaman T4 y T3? Por los yodos. ¿Se fijan? T4 porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo. Y esta se llama T3 porque solo tiene 3. Esa es la razón, ¿se fijan? Es una molécula, o son moléculas muy pequeñitas, ¿ya? Bueno, sobre la síntesis, la verdad que podríamos hablar mucho. Aquí hay mucho trabajo desde el punto de vista de la fisiología, principalmente de estas hormonas. Hay un esquemita que me gusta a mí bastante, lo voy a ampliar un poquito, que es más o menos lo que se explica. Aquí ocurre un proceso anabólico y un proceso catabólico, ¿no? Claramente, el metabolismo en su máxima expresión. Bueno, aquí abajo, en la zona inferior, tenemos un capilar fenestrado, ¿se fijan? Ahí están los capilares fenestrados, por donde pasan los elementos necesarios para poder fabricar estas hormonitas. Esta es una célula, ¿cierto?, folicular. Entonces, entra el yodo, entran los aminoácidos, entre ellos la tirosina, ¿cierto? Y pasan por aquí, por el retículo, después se viene, ¿cierto?, Golgi, después viene la microvesiculización, la migración hacia arriba, y se va guardando entonces más cantidad de tiroglobulina acá arriba. Ahí se produce la yodación también, porque el yodo también ha entrado por aquí, ¿verdad? O sea, no por aquí, sino que puede entrar también por acá, sin el problema.
y va a ir entonces incorporándose a la tiroglobulina. Ahora, cuando la célula necesita producir la DTCT4, toma un trocito de aquí, ahí está, ¿cierto? Lo que les decía hace un rato, las microvellosidades se asocian, ¿verdad? Y forman un fagosoma, y este entonces comienza aquí a ser atacado por los lisosomas y se comienza a producir la síntesis de la T3 y T4 que es liberada finalmente hasta acá, al vaso sanguíneo. Entonces se realiza síntesis y se realiza degradación, anabolismo y catabolismo. Bueno, los fisiólogos dividen todo esto que acabo de explicar en etapas, ¿cierto? Aquí están las distintas etapas que ellos mencionan. Aquí está lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Explicado. No voy a entrar mucho en ese dato porque me imagino que ustedes lo estudiaron. Y aquí está cómo se regula. También lo acabamos de ver hace poquito cuando estudiábamos, ¿cierto? La hipófisis. ¿Ya? Acuérdense que para estimular el tiroides necesito la TSH, que es producida por las células tirotrópicas de la adenohipófisis, y las células tirotrópicas, ¿cierto? Como les decía también, se estimulan gracias a la TRH, ahí está la R, releasing, que va a venir, ¿cierto?, de los núcleos que están en el sector del hipotálamo. Y la inhibición, ¿cierto?, se produce tanto a este nivel como a este otro nivel. Bueno, estoy reforzando en el fondo lo que acabamos de ver hace un ratito atrás. Y aquí la calcitonina, que es producida por las células parafoliculares. La calcitonina, ¿cierto?, es una hormona de 32 aminoácidos. Las células parafoliculares también, se me había olvidado comentarles, se llaman células C, así seguramente por la forma que ellas tienen. Y la calcitonina, ¿cierto?, tiene una acción hipocalcemiante que se contrapone, ¿cierto?, con la acción de la APTH, que es la paratormona que vamos a ver a continuación ahora cuando estudiamos las paratiroides. ¿Ya? Eh, las parafoliculares no dependen de la hipófisis. ¿Ya? Y de hecho hay muchos estudios y muchos libros que la consideran como una célula aislada dentro de otra glándula. ¿Ya? O sea, no la asocian directamente con la tiroides más, sino que lo único que dicen está en la tiroides, pero nada más. O sea, no hay ninguna relación. Entonces, de hecho, cuando se creó el llamado sistema endocrino difuso, que ya vamos a hablar también de él, que es el SED, se considera a las células parafoliculares como células aisladas, ya como células que están dispersas por el organismo y que, bueno, calzó dentro de una glándula simplemente. Pero se la trata igual como si fuese una célula endocrina presente en el intestino delgado, o en el riñón o en el corazón, ¿ya? Esa es más o menos la idea del tratamiento de este tipo de células. Bueno, eso sería entonces con respecto al tiroides, ¿ya? No sé si hay alguna duda, es una glándula muy, muy fácil de estudiar. Ahora nos vamos a ir a unas glandulitas que están detrásito del tiroides, que son las paratiroides, ¿ya? Se llaman paratiroides porque están al lado de la tiroides. Bueno, chicos, aquí estamos hablando de una estructura. Si la tiroides era difícil tratarla, imagínense cómo lo sacrificado que es trabajar con las paratiroides, que son extremadamente pequeñas. Son 4 regularmente, pero pueden haber personas que tengan 6, y eso no significa nada, no es nada malo. ¿Ya? Pero generalmente la mayoría de las personas son solo 4, 2 superiores y 2 inferiores, y están inmediatamente por detrás, en la parte posterior. Esto es una vista posterior, ¿cierto?, del tiroides, y ahí estarían las 4 glandulitas, ¿se fijan? Es ahí, las 2 superiores, las 2 inferiores. Son bastante pequeñas, ¿no? Aquí también se ven, ¿se fijan? Aquí está el tiroides, ¿cierto? Y las paratiroides, chiquititas que hay. Bueno, eso es para ubicarnos. Ahora vamos a la histología. La histología de las paratiroides, ya son todas iguales, tienen obviamente un estroma y tienen un parénquima. El estroma es una cápsula que ni les cuento, es extraordinariamente fina, muy fina, es de tejido conjuntivo. También envía unos tabiques que casi no se ven, ya nos cuesta muchísimo observarlos en los cortes. Y eso determina que la glándula se compartimentalice, pero en unos lobulillos extremadamente poco diferenciables, ¿no? Muy mal definidos. Así que es una glándula difícil de estudiar.
Así todo, ¿cierto? El tejido conjuntivo, que es en el fondo lo que forma el estroma del órgano, se caracteriza porque tiene una cantidad importante de fibras colágenas, adipocitos que van aumentando con los años, ¿ah? Esos van aumentando en cantidad. Muchos capilares, porque es una glándula, acuérdense, produce hormonas, y esos capilares también son fenestrados, igual como lo que veíamos en el tiroides. Hay capilares linfáticos, es decir, existe circulación linfática y también estructuras nerviosas. Vamos al parénquima. El parénquima es la parte funcional. Y bueno, aquí las células se ordenan, podríamos decir, como pseudocordones, ¿ah? Que están asociadas íntimamente con estos tabiques conjuntivos. Y hay dos tipos de células, las células principales y las células oxífilas. Esos son los dos tipos de células presentes en las paratiroides. Las principales se llaman así porque son las encargadas de producir la hormona de esta glándula, que es la PTH, la paratormona. Esa es la sigla, digamos. Y las oxífilas, la verdad, que no tienen ninguna función secretora, pero no producen, ¿cierto?, ninguna secreción puntualmente. Las células principales se diferencian durante el desarrollo embrionario, o sea, en los primeros estadios de nuestra vida. En cambio, las oxífilas aparecen durante la pubertad y eso hace pensar de que probablemente las oxífilas sean células principales en estado degradativo, ya en estado de degradación, o sea, ya cumplieron su ciclo. Vamos a estudiarlas. Primero las células principales. Estas son células poliédricas, son relativamente pequeñas, un núcleo central, un citoplasma medio acidófilo, ¿cierto? Y presencia obviamente de vesículas, algunas con ciertos pigmentos como la lipofucsina es un pigmento, algunas con glicógeno y algunas con lípidos en su interior. O sea, tenemos hartas vesículas, hartas vacuolitas adentro del citoplasma. Un aparato de Golgi de ubicación sobre el núcleo y mitocondrias alargadas. Ya no son esas típicas mitocondrias, sino que son bastante largas. Ahora, dentro de las células principales hay dos variantes, las que están activas y las en latencia. Y la proporción entre ellas es de 3:1. Es decir, hay más células que están activas y una cantidad que está inactiva. Pero las inactivas, que al microscopio electrónico se ven más transparentes, más diáfanas, pueden transformarse en activas cuando se requiera una mayor cantidad de formación de PTH. ¿Ya? Entonces, bueno, si estamos hablando de una célula activa, obviamente vamos a tener un desarrollo notable de sus organoides, un RER, ¿cierto? Bastante desarrollado, un Golgi prominente, ¿cierto? Muchos gránulos, como ya les conté hace un rato. Y lo curioso, esto es como un dato curioso de esta célula, es que tiene un cilio, uno solo, proyectado hacia el espacio intercelular, ¿ya? No se conoce bien la función del cilio, ¿para qué les voy a decir una cosa por otra? Pero llama la atención en los cortes, ¿cierto? Cuando se hacen, observar la presencia de este único cilio. Ahora, no es el único caso en nuestro organismo, hay otros casos también que vamos a ver más adelante, en donde también hay células que tienen un cilio. Bueno, las células que están inactivas, que son más claras al microscopio electrónico, siempre cuando se hable de claro oscuro, se está refiriendo al microscopio electrónico, ¿eh? Siempre. O denso y hialino, también es microscopio electrónico. Son típicos términos de microscopía electrónica. Bueno, en este tipo de células inactivas, obviamente, como el nombre lo indica, los organoides están menos desarrollados, un Golgi bastante cuálido, se mantienen las vesículas, por supuesto, y sí hay gránulos de pigmentos, gránulos de lipofucsina, que no tiene nada que ver con la hormona, por si acaso. Bueno, ¿qué pasa con las células oxífilas? ¿Ya? Las células oxífilas. Ese es el otro tipo de célula. Estas son un poquito más grandes que las anteriores, que las principales. Tienen también un citoplasma acidófilo, un núcleo relativamente central, mucha mitocondria de gran tamaño, ¿eh? Se notan bastante, incluso mucho más que las que tienen las células principales. Tienen un Golgi, ¿cierto? Poco desarrollado, un RER también poco desarrollado, uno que otro lisosoma y obviamente no tienen vesículas de secreción de ningún tipo, ¿ya? O sea, no producen ningún tipo de secreción hormonal. Lo que se ha visto es que estas células van aumentando con la edad, ya lo que hace presuponer de que serían, insisto, células principales que están en vías de degeneración. ¿Ya? Esa es una teoría. Y aquí tenemos un esquema.
un esquema, ¿cierto?, de cómo es el parénquima de las parafoliculares. Las células oxífilas son las grandes, como les decía, esas de aquí, que tienen una cantidad importante de mitocondrias. Y estas otras más claritas son las principales. Como ustedes ven, están relativamente entreveradas, ¿ya? Y esos son capilares sanguíneos. ¿Ya? Capilares sanguíneos. Aquí apareció un folículo, ¿ah? Porque recordarán ustedes que están pegadas al tiroides. Entonces, generalmente a veces ocurre que cuando uno hace el corte, pasa a llevar también el tiroide o quedó un resto del tiroide cuando se está haciendo el corte. Y aparecen también folículos. Hay células adiposas también, acá abajo se ven, adipocitos uniloculares. Y aquí tenemos una foto, las células oxífilas, que son un poquito más grandes, son un poquito más oscuras. En cambio, ¿cierto? Las células principales son un poquitito más claras. Estas son todas principales. Y esos son los tabiques conjuntivos. Tabiques conjuntivos. Aquí tenemos las tres celulitas. Digo tres porque acuérdense que las principales hay en reposo y hay activas. Y se nota claramente en el esquema, ¿cierto? Aquí hay poco desarrollo de los organoides, aquí hay más desarrollo de los organoides. Miren el Golgi que está, pero a full time trabajando. Y esta es la oxífila que tiene tantas mitocondrias, hay muchas interrogantes con respecto a esta célula, ¿no? Muchas interrogantes. Aquí hay un esquema del Di Fiori, ¿se fijan? Ahí están las células principales, capilares sanguíneos, de tipo fenestrado, como decía. Estas oscuritas son las oxífilas. Y este esquema también del Di Fiori, todos los esquemas del Di Fiori, entre paréntesis, están hechos a partir de cortes, ¿no? No es que estén inventados, son cortes. Para que ustedes vean cuál es el límite entre la tiroides y las parafoliculares. Miren, ese es el límite, eso que va ahí. O sea, una cosa muy, pero muy frágil, que es tejido conjuntivo, no es más que eso. Entonces, por eso les decía adelante que cuando uno hace un corte de esto, puede topar algunos eh, folículos de la glándula tiroides y obviamente aparecen. Bueno, aquí está la que estamos estudiando. Como ustedes ven ahí hay una cantidad importante de células adiposas. Eso se da mucho en las personas ya de mayor edad. Ahí hay vasitos sanguíneos, ¿cierto? Aquí están las células oxífilas, las más oscuritas, las más claras son las principales. Y mucho tabique, ¿cierto? Ahí hay una vénula, ahí, ¿fijan? Para aprovechar un poco el esquemita. ¿Eh? Por acá también hay más vasos, ¿se fijan? Esa es una vénula, eso que está ahí, y esa es una arteriola. ¿Por qué? Por el lumen. ¿Se fijan? Lumen alargado, lumen circular. ¿Se acuerdan? Eso lo aprendimos en la clase pasada. Y esta es la hormona paratiroidea. Por supuesto, todas las hormonas ya están prácticamente estudiadas, se conocen las secuencias, los aminoácidos, se fijan ahí está. La paratormona, que fíjense ustedes que al inicio se sintetiza una molécula mucho más grande que esta, una molécula mucho más grande, la sintetiza la célula principal, que se llama pre-pro-PTH, que tiene 115 aminoácidos. La PTH tiene 84, entonces es mucho más grande. ¿Ya? Y de ahí entonces se extrae una secuencia líder del extremo amino terminal y queda en pro-PTH que tiene 90, todavía no llegamos a los 84. Y después vuelve a haber otra excisión, cuando entra el Golgi, se corta de nuevo, se sacan 6 aminoácidos y finalmente quedamos con la PTH final con 84. Y esos son los que quedan guardaditos en los granulitos. ¿Ya? ¿Qué acciones tiene esta hormona? Seguramente ustedes recordarán, tiene una acción, ¿cierto?, sobre la vitamina D, aumenta la formación de 1,21-dihidroxicolecalciferol, actúa sobre el hueso, aumentando la cantidad relativa de osteoclastos. Acuérdense, los osteoclastos son las células degradativas del hueso, las come hueso, como le llama uno, ¿cierto? Activa la osteolisis. ¿Recuerdan de la osteolisis osteocítica? La degradación que hace el osteocito cuando está remodelando su casita, ¿cierto? La laguna ósea en este caso. Con eso hace entonces que se libere un poquito de calcio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la hormona? Aumentar la concentración de calcio en la sangre. Exactamente lo contrario a lo que hacía la calcitonina que vimos hace un ratito. Y a nivel del riñón, estimula la reabsorción de calcio en el túbulo distal e inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. ¿Cierto? Eso me imagino que también lo estudiaron en fisiología. Y aquí está la regulación, pues se regulan ambas, la calcitonina con la hormona paratiroidea. Aquí no hay
mediación de la hipófisis. O sea, aquí no sirve la glándula rectora. Bueno, no es que no sirva, sino que no se mete en este lío. Bien, eso sería con respecto entonces a la paratiroides. Ya, la paratiroides. No sé si hay alguna consulta con respecto a la histología de esta glandulita. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Están estudiando? Ya, ya. Me están escuchando, perfecto. Ya, acuérdense que vamos a hacer una pruebita al final, pero es una pruebita, un detalle, ¿no? Bien, chicos, vamos a dejar enunciadas las suprarrenales solamente, porque son un poquito más largas. Así que vamos a dar algunos datos y después vamos a dar un pequeño descansito para que entren despejados a su prueba. La prueba está fijada para las 7:10, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquitito de las suprarrenales y los dejo libres para que descansen un poquito. Bueno, las suprarrenales, como el nombre lo indica, son estos sombreritos napoleónicos que se ubican arriba de los riñones. ¿Se fijan? Ahí está una y aquí está la otra. Por definición anatómica, siempre cuando hay órganos pares nunca son iguales, ¿eh? Los dos. Por ejemplo, las orejas no son exactamente iguales una a la otra, los ojos igual. Siempre hay variantes, los riñones. Todos los órganos pares tienen pequeñas diferencias. Lo mismo pasa con las mamas en la mujer, ¿ya? Bueno, si no han visto en directo alguna vez las suprarrenales, se las voy a presentar. Ahí están. ¿Se fijan? Tienen forma de sombrero napoleónico, ¿eh? Típico sombrerito. Aquí se le sacó, ¿cierto?, la parte de tejido adiposo que hay por fuera. Acuérdense que hay una masa de tejido adiposo aquí que rodea no solo la glándula, sino que el riñón también. Ahí quedó algo, ¿se fijan? Tienen esa típica forma, ¿eh?, muy característica. Da el aspecto de una estructura gelatinosa. Y cuando se hace un corte se ve de esta manera. ¿Ya? Ahí está el sombrerito. Entonces uno, con las tinciones típicas, ¿cierto? Uno puede ver claramente la zona cortical, que es esta, y la zona medular de la glándula. La zona medular se caracteriza porque tiene grandes vasos sanguíneos, grandes vasos sanguíneos. Y aquí está la definición del estroma, que es el cuento de siempre, ¿eh? Estroma, cápsula, trabéculas y vasos. Es una cápsula que envía trabéculas hacia el interior y que se asocian a los vasos sanguíneos. El estroma va a ser la parte funcional, es decir, todas las células endocrinas que vamos a estudiar, ¿cierto?, ya en la siguiente sesión, que están ubicadas tanto en la región cortical como en la región medular. ¿Ya? Eh, la cápsula está constituida arriba por tejido conjuntivo, ¿cierto? Este es bastante grueso, ¿eh? Aquí sí que estamos hablando de una cápsula bien hechita, bien constituida. Da gusto trabajar con la suprarrenal, porque no da problemas, no se rompe, fantástica, excelente medio de trabajo. ¿Ya? Y a partir sí de la cápsula se emiten hacia el interior tabiques, igual como lo que ya hemos visto muchas veces, pero estos tabiques son finos, muy finitos, porque esta glándula se caracteriza por tener muchas células, pero muchas células. Entonces los tabiques quedan literalmente apretados entre medio y no se aprecia muy bien en los cortes. Esto es lo que se ve cuando uno hace un corte de la región digamos, médula, corteza de la glándula. Esos azulitos que ven arriba es la cápsula. Y esos esbozos que hay ahí hacia el interior son los inicios de las trabéculas que se pierden acá porque hay tanta célula. Pero lo que sí llama la atención es que en la corteza uno ve claramente tres áreas. Esa que se ve ahí, que es más oscurita, esta que sí, que está aquí, que es más grande, pero es más clarita, y esta que se ve ramificada. Entonces aparecen tres áreas que tienen sus respectivos nombres. La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, porque es una red. Y esto que está aquí abajo es la médula. Entre paréntesis, seguramente ustedes no han hecho la embriología todavía, lo van a tener más adelante probablemente. Esta glándula tiene un origen diferente, ¿eh? La corteza tiene un origen y la médula tiene otro origen. La médula, de hecho, proviene de un área que se llama la cresta neural, bueno, es una de las primeras hojitas, ¿cierto?, que se forman en estados embrionarios. Entonces, es en el fondo una migración que hay de células en estos estadios y se forma esta glándula. Por lo tanto, la médula nos vamos a encontrar que hay neuronas.
neuronas, ¿ya? No nos extrañe eso porque lo vamos a ver con calma, ¿cierto? Ya en la siguiente clase. 90% de corteza, solo un 10% médula suprarrenal. No es más que eso. Y aquí está la foto, ¿se fijan? Esa es la cápsula que aquí se corrió, se corrió un poquito en un artefacto de técnica. Aquí está, ¿cierto? La zona reticular, se ve bastante bien, la zona fascicular. La zona glomerular no se ve muy bien aquí. Aquí se ve mejor, en la parte de abajo, esta de aquí. ¿Se fijan? Y esta es la médula. Esa es la médula y esos son los grandes vasos que son entre paréntesis venas, ¿eh? La irrigación entre paréntesis de la glándula suprarrenal también es bien interesante. Y aquí hay un esquema que a mí no me gusta mucho porque lo encuentro demasiado utópico. Esto sería fantástico que fuese así, pero no es tan así. Pero bueno, algo sirve. Ahí está la cápsula. Los grandes arterias están aquí, en la cápsula. Aquí está la zona glomerular. Esta sería la zona fascicular. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la zona fascicular cuando empezamos a ver glándulas endocrinas? Les dije la disposición de las células, que es lo que definitivamente no me gusta este esquema porque esto es demasiado ideal. Nunca van a estar las células de A2 y en columnas perfectamente orientadas como las columnas griegas. Eso es imposible. A veces hay dos, hay tres, hay cuatro células formando hacia los lados. Lo que sí es claro es que entre medio van los vasos. Aquí van los capilares, ¿ya? En esa zona. Esta es la zona reticular muy mal dibujada, entre paréntesis, y aquí está la zona medular. Pero bueno, por lo menos nos da una visión de las distintas zonas que tiene la, la suprarrenal. Y aquí están los porcentajes, ¿no? Claramente la zona fascicular ocupa un alto porcentaje, que es esta área. Esta es la zona de disposición, el ejemplo que uno siempre da cuando explica la disposición trabecular de las células endocrinas. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ir analizando cada una de estas zonas, ya en la próxima semana. Yo les quiero proponer lo siguiente, chicos, para que no nos atrasemos, porque el próximo lunes es feriado. Yo no sé si es posible que ustedes se acoplen a la clase del martes de la próxima semana. ¿Es posible? Porque yo voy a hacer la clase el martes a la otra sección. Entonces, yo les podría mandar el link y ustedes incorporarse a esa clase para que no la perdamos, porque me da como lata perderla. ¿Les parece, no? Como el lunes feriado, a la misma hora, Daniela, es a las 20 para las 6. Ustedes no tienen clases ahora, no habría problema. Entonces yo les mandaría el link para que se incorporaran, ¿cierto? Y así no les doy otro día para recuperar la clase, una lata. Entonces, si ustedes se incorporan a la clase con sus compañeros, que son poquitos, son 21, el otro grupo. En todo caso, da lo mismo porque en la plataforma pueden caber hasta 200, así que no hay problema. Ya, pues, yo les voy a mandar entonces el link para que se incorporen, porque con ellos también voy exactamente igual, y si no me voy a adelantar mucho con ellos y con ustedes voy a quedar atrasado, ¿ya? Como el lunes feriado, obviamente también merecemos un descansito. Bien, chicos, son las 7 de la tarde en punto. Ya, de todas maneras les voy a mandar un recordatorio, no se olviden. Son las 7 de la tarde en punto. Nos vamos a ir entonces a la zona de evaluaciones, como siempre. Y en la zona de evaluaciones a las 7:10 les va a aparecer una cosita que dice test 2, test número 2, ¿ya? No. Yo le puse test número 2 para no perderme con el otro, porque si le ponía test número 1 me iba a perder. Entonces le puse test número 2, que para nosotros es el 1. Entonces aquí dice, yo lo puedo leer, dice que va a estar disponible a las 19:10. Son 5 preguntas, igual que la otra vez, y tienen 10 minutos. O sea, tienen 2 minutos por pregunta más o menos para contestar. Espero que ahora les vaya bien, chicos. O sea, la otra vez también les fue bien, pero tuvieron problema con el tiempo. Yo creo que con ese tiempo tienen, pero de sobra. ¿Ya? Ojalá que no tengan problema con la plataforma. Y nos estaríamos viendo en evaluaciones, Felipe. Siempre las pruebas van en la pestaña que dice evaluaciones. ¿Ya? Bien, chicos. Si tienen un problema, sacan foto y me la envían por fin. Cuídense. Nos encontraremos